tomar su lugar. Bueno, en esta semana, estos días han sido días muy graciosos, ¿verdad? Para algunos, bueno, al menos para mí, porque por lo regular es el tiempo en que la gente se pone más religiosa, ¿verdad? No sé si les ha pasado ver eso. Yo me acuerdo que desde niño, cuando estaba esto de la Semana Santa, que se le llama la Semana Santa o la Cuaresma, le dicen algunos, mi papá le dice la Semana Zángana, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando yo era pequeño, desde chico, ¿verdad? Uno prendía la tele y en todos los canales estaban pasando la Pasión de Cristo, estaban pasando los 10 mandamientos y Ben-Hur de Charles Heston y todas esas películas viejas, ¿no?, que salen por ahí. Y empezábamos a ver todas esas películas y empezaban a hablar mucho de la Biblia y todo eso, pero ellos hablan desde su ignorancia, ¿verdad? Empiezan a subir videos, otro tipo de cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, hablando de la televisión, transmitían en la televisión, ahorita pues son las redes sociales, ahí suben videos y un montón de cosas. En estos días la gente tiene costumbres extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, de no comer carne. Yo espero que hayan hermanos aquí que estén comiendo carne ahorita, ¿verdad? Ayer me eché unos tacos de al pastor que estaban bien buenos, ¿verdad? Porque nosotros no somos parte de esa cultura, ¿no? No somos parte de eso, somos una contracultura. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que el enemigo o la iglesia tradicional ha impuesto, ¿verdad? Porque muchas gentes en este tiempo no comen carne, no escupen, porque según si escupe le estás escupiendo a Cristo, y hacen muchas cosas raras. Incluso vi en TikTok un video que habla sobre algo de terror, ¿verdad? Que si sales de noche en Semana Santa te aparece un Jesús que va buscando su cruz y que hasta que lo crucifiquen y una clase de barbaridades que dice la gente en redes sociales y en la televisión en un montón de lados, y creen que por hacer esas cosas, creen que por estar celebrando la Semana Zángana toda la semana, todos los días, creen que por eso son santificados, creen que por eso van a alcanzar el cielo. Precisamente por eso muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque creen en su ignorancia que van a llegar al cielo por celebrar esta clase de cosas, ¿no? Incluso el día de hoy ya le llaman el día de la resurrección, o le llaman el día de la resurrección y otras cosas. Le llaman en este día, ¿por qué? Porque quieren que celebren eso, ¿verdad? El día de Ramos y toda esa onda, y empiezan a celebrar esas cosas porque creen que así van a alcanzar llegar al cielo. Creen que de esa forma son santificados, ¿verdad? Dicen, no, voy a hacer esto para que Diosito me vea, ¿no? Y empiezan a caminar sin zapatos, o empiezan yo me acuerdo una Semana Santa que vi en Aguascalientes, donde una señora iba tirando su colcha, se iba arrodillando y movía la colcha otra vez y se volvía a arrodillar otra vez. ¿Por qué? Porque creía que así iba a llegar al cielo, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos define desde el principio, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora el asunto es, ¿qué quiere decir la palabra santidad o la palabra santo? Nos especifiquemos la palabra santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir apartado para Dios, o apartado del mal, o apartado para servir a Dios, o sencillamente es alguien que es apartado por Dios, ¿no? Es lo que significa la palabra santo, y de donde viene la santidad después. Pero esa palabra define a aquellas personas que ya han aceptado a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que le llaman santos a pedazos de piedra con cara y forma de muñeco, pero eso no es un santo. Un santo eres tú y soy yo. Somos las personas que hemos sido apartados por Dios, personas que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Y si tú me preguntas esta mañana, ¿qué es la santidad? La santidad es la forma en la que vivimos los cristianos, la forma que tenemos que ser. La santidad es la forma de agradecer a Dios por la gracia que hemos recibido. Y esa es una característica de todos los que hemos aceptado a Cristo. Es una gracia que tenemos, porque dice la Biblia que lo que hemos recibido de gracia lo demos ¿de qué? De gracia. Y no solamente significa darle gracia a la persona que conoces si quieres que conozca a Cristo, no, sino que también le des gracias a Dios con tu vida por lo que Él hizo por ti en la cruz. Y eso es una característica de cada uno de los que conocemos a Cristo, que la santidad que vivimos es un reflejo, es un agradecimiento con nuestra propia vida de lo que Dios hizo por nosotros, porque Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos saben eso?
Pero toda nuestra vida, todos nuestros días tienen que ser santos, no solamente una semana, no solamente 7 días, no solamente 3 días. Dios quiere que toda nuestra vida sea santa, toda nuestra vida sea apartada para Dios, porque precisamente por eso estamos acá. Porque nadie de aquí ha venido para seguir pecando. Hemos venido porque tratamos de que Dios nos santifique todo el tiempo. Porque aquí la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces procuramos ser santos. Ahora, la palabra santidad quiere decir separado, apartado para Dios, elegido, consagrado para Él. Por lo tanto implica imitar y parecerse a Dios. Ahora, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo define cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de ser los cristianos, cómo deberíamos de hacer las cosas. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 1 y 2, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma grato delante de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, que debemos de imitar a Jesús. Algo que siempre nos hemos de preguntar es cómo lo hubiera hecho Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones en la vida, porque en estos días hacer esto de la religión no nos hace parecernos a Dios, porque sencillamente esas cosas ni siquiera están en la Biblia. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, debemos de imitar a Cristo, ¿verdad? Por ahí presenté en el cine, aquí en Cinépolis, hace unas semanas, una serie que se llama The Chosen o El Elegido en inglés. Pero a mí me gusta esa serie porque me llamó la atención que habla de varias cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Que se llevaba con sus amigos, que no sé, molestaba a algunos de sus discípulos de broma, ¿no? Obviamente era muy agradable el Señor, era una persona que uno quería imitarlo porque era una persona demasiado extraordinaria. Y si nosotros hubiéramos conocido a Jesús, hubiéramos querido ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús se rodeaba de gente de diversos índoles, ¿verdad? De diferentes lugares. Uno era un celote nacionalista, otro era un recaudador de impuestos, traidor de los judíos, otro era otro tipo de gente, ¿verdad? Había un montón de gente ahí, pero a todos Jesús les dio el ejemplo de cómo deberían de ser. Jesús no decía lo que se tenía que hacer, él actuaba y motivaba a la gente a actuar como Él actuaba. Por eso nosotros debemos de ser de ese mismo modo. Jesús nunca dijo una gran letanía para decir lo que debíamos de hacer. No, Él mostraba una historia de cómo deberíamos de comportarnos. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando Jesús expone algo, una historia, Él siempre dejaba el ejemplo de lo que teníamos que hacer. Cuando dijo la historia del buen samaritano, cuando dijo la historia del sembrador, de un montón de parábolas que Él contó, siempre dejaba el mensaje de lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano nos enseña a que hay que ser como Él, porque el buen samaritano, dentro de la historia del buen samaritano, es Cristo Jesús. Porque a pesar de que estábamos destruidos, lastimados, a pesar de que veníamos del mundo, Jesús nos rescató de ahí y nos puso en un lugar de honra. Y por eso tenemos que imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nos enseñó cómo deberíamos vivir siendo cristianos. Y Dios también espera de nuestra parte que nuestra vida refleje la luz de Cristo. También el apóstol Pablo dice que nosotros somos como cartas abiertas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? O Biblias abiertas, que somos la Biblia para los que no conocen a Cristo. Porque muchos de tus compañeros de trabajo, mucha de la gente que conoces, familiares, etcétera, no van a ver tu Biblia, no van a leer, aunque le des una Biblia, nunca la van a leer. Pero cuando ven tu vida reflejando a Cristo, entonces van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque van a decir: es que mi primo ya no es igual, mi tío ya no es el mismo, mi tío ya dejó de tomar, mi tía ya dejó de ser la chismosa de siempre, ¿verdad? Mi tía ya cambió, mi primo ya es diferente, ahora hasta se ve como exitoso porque ni toma ni fuma y le está yendo bien en la chamba, ¿verdad? Yo no sé si tú quieres ser un reflejo de Cristo en donde estás, pero eso tiene que reflejarse. Por eso la intención del Señor en santificarnos no es solamente que seamos mejores, sino que también podamos hacer que otros lo conozcan, que otros digan: yo quiero parecerme a Él. Como dije hace rato, si nosotros viéramos la historia de Jesús, si hubiéramos estado en sus tiempos, nos hubiéramos querido parecer a Él, porque era demasiado agradable. Era una persona que a todo mundo le caía bien, sin importar quién eran, ¿sí?
Era una persona que trataba de cambiar al mundo, y lo cambió en su momento y lo sigue cambiando. ¿Por qué? Porque su vida era diferente a las demás. Igual nosotros debemos de reflejar a Jesús. Ayer, estos días, estuve viendo a algunos familiares que no conocen a Cristo, y veo la vida tan diferente que tienen ellos, ¿verdad? Veo que en cada comida tratan de tomar alcohol, en cada comida tratan de envenenar su cuerpo con algo como eso, o tratan de fumar, o tratan de estar haciendo otras cosas, cuando nosotros incluso volteamos a ver nuestra propia vida, porque a veces nos rodeamos de puro cristiano y a veces no nos damos cuenta lo diferente que somos. Pero cuando estás en un ambiente donde tienes que convivir con un familiar que no conoce a Cristo, otro que nunca ha ido a la iglesia, y te das cuenta que tu vida ha sido transformada. ¿Por qué? Porque ya no se te antoja tomar esa cerveza que toma tu primo, ya no se te antoja hacer lo que hacían otros. ¿Por qué? Porque tu vida es distinta, incluso lo ves mal, incluso puedes decirle a los demás, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tú sabes que no es correcto, y sabes cómo vivir sin alcohol, sabes cómo vivir sin drogas, cómo vivir sin cigarros, sin adulterar. ¿Por qué? Porque Dios te ha santificado. Precisamente por eso estamos acá, porque Él nos tuvo misericordia. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 14 al 16, dice: ustedes son como la luz que ilumina a todos. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios. El Padre de ustedes que está en el cielo estará alegre. Nuestro Padre está en el cielo, está viendo nuestras acciones. Por eso, al santificarnos, al tratar de estar bien, somos una luz en medio de las tinieblas. Algo que usted tiene que saber, que mucha gente, algunas personas creen que no mucha gente busca a Dios, o busca cómo comportarse, ¿verdad? O cómo debería ser una mejor vida. Pero alguien por ahí hizo un estudio que en YouTube o en todas estas plataformas, en redes sociales y demás, hay mucha gente buscando algo sobre religión, algo sobre Dios, algo que les ilumine un poco el camino. Pero nosotros, Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos luz en medio de las tinieblas. La gente en esta generación y en este tiempo necesita ver cómo debe ser un buen cristiano. Hay gente anhelando ver cómo podría ser un verdadero cristiano, cómo debe de ser una persona que ama a Cristo. Hay gente anhelando que alguien les enseñe cómo ser. Por eso cuando hay gente que viene al encuentro y luego les toca el discipulado y todo eso, aprenden. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay una forma de vida que no han tenido antes. Se dan cuenta que hay un modo de vida que es el de nosotros, que nos da esperanza. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir viviendo en santidad? ¿De qué depende de nosotros para seguir viviendo en santidad? Si quieres vivir en santidad, debes pasar tiempo con Jesús. ¿Cuántos aquí quieren seguir viviendo en santidad? Si quieres que Dios te siga santificando, porque algo que quiero decirles es que a pesar de que somos santos, a pesar que estamos aquí por misericordia, y somos santos no porque seamos buenos, sino porque Él es santo. Y si estamos acá es porque queremos mejorar. ¿Cuántos de ustedes tienen áreas en la vida que no han mejorado? Que todavía eres muy enojón, ¿verdad? Te dicen algo, estás, hombre, como Pedro, ¿no? Ya quieres sacar el machete, ya, bueno, ahorita. Yo soy cristiano, pero mi metralleta no, dicen todavía. O que de repente te quema la lengua por querer comentar algo que no debes. O de repente todavía te da antojo de algún pecado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir en santidad, nos cuesta, pero es a lo que Dios le agrada. ¿Sí? Que a pesar de que nos cueste, nosotros estamos acercándonos a Él. Y mientras más estemos cerca de Jesús, más lejos estaremos del enemigo. Porque mientras más te acercas a la luz, más las tinieblas se disipan. Mientras más te acercas a Jesús, más el enemigo huye. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y de ustedes huirá. ¿Eso qué significa? Que tú resistes no porque tú seas muy bueno, sino que resistes porque sabes que Dios está contigo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acá dice que para seguir viviendo en santidad, nosotros debemos tener una comunión con Jesús. Yo no sé cuántas veces a la semana, al día, cuántas veces tú hablas con el Señor. Pero puedes hablar todas las veces que quieras.
puedes comunicarte con Jesús al momento que tú lo necesites. Yo todo el tiempo, a pesar de que estamos con mi esposa, ella está de repente ocupada, yo estoy lavando algo por ahí en la casa, alguna alfombra, algún asunto por ahí, yo estoy hablando con Jesús en mi mente, estoy hablando con Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que Él me escucha. El otro día estábamos oyendo un profeta que decía que me parece que es el profeta Axiola, uno de los que van a venir al Pavés. Él decía que a una mujer Dios le dijo: ¿te acuerdas lo que estabas diciendo cuando estabas lavando trastes el 3 de octubre de 1999 o de hace muchos años? Cuando me pediste que te ayudara y te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque lo pediste con tu corazón. Ahora, a veces pensamos nosotros de que Dios no nos escucha. ¿Verdad? Es que no estoy orando, no estoy en un cuarto encerrado intercediendo por 4 horas. No, pero a veces estás haciendo algo más, pero tu mente está conectado con el cielo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho que a veces hasta voy manejando, pero estoy pensando tanto en Dios, o estoy lavando traste o haciendo algo en la casa apoyando, y mi mente está en otro lado. Hasta pareciera que fuéramos robots. ¿Verdad? Estamos lavando algo, vamos manejando, y hasta pareciera que el carro se maneja solo, porque de repente reaccionas y dices: híjole, estaba yo manejando, estoy lavando esta cosa, ¿no? Me puedo quemar, pero no te quemas, no te chocas. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado con la presencia de Dios, Dios se encarga de lo demás, ¿sí? A veces vamos conectados tantos con el Espíritu Santo que vamos cantando una alabanza, ¿verdad? Ahí vamos cantando en el carro, vamos: santo es el que vive, santo. Contentos, ¿no? Cantando. A mí me pasa, como soy salmista también, me gusta mucho andar cantando, ¿no? Y ahí voy cantando en el carro: no, sí, el Señor. Pero me meto tanto ahí que a veces me olvido de lo de afuera. Pero yo sé que Dios va conduciendo el carro por mí a veces. ¿Por qué? Porque Él quiere tener un encuentro conmigo. Yo no sé cuántas veces has anhelado la presencia de Dios de tal modo que se te olvide lo demás. Que lo demás digas: es que tenía algo que hacer, pero que se me olvide. ¿Cuántas veces has dejado de ver tu serie turca, coreana o no sé cuál veas, o alguna película, con tal de escucharlo a Él? De decir: yo sí quiero escucharte a ti, yo quiero verte a ti en mi vida, quiero sentir que tú estás ahí. Porque al igual que las personas, cuando el Espíritu Santo o Dios ve que tienes una distracción, Él no puede entrar en contacto contigo. ¿Por qué? Porque estás muy distraído. Hay gente, o bueno, por lo regular cualquier persona, ya sea por lo que sea, llevamos muchas veces el teléfono al baño, ¿verdad? A veces hasta en el baño Dios nos quiere hablar, pero como llevamos el teléfono, estamos ahí viendo un montón de TikToks, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Pero hasta en ese momento, cuando tú dejas a un lado tu teléfono, dejas a un lado tus distracciones y empiezas a verlo a Él, Él te va a empezar a hablar, ¿sí? Cuando en vez de usar tu teléfono para ver otras cosas raras, estás viendo una prédica, estás viendo un mensaje, no sé si de aquí de Torre Fuerte TV o cuál, pero tal vez estás viendo algo, pero ese algo te conecta con la presencia de Dios. Cuando hay un mensaje que esperaste por años y de repente te llega en un momento. A mí me ha pasado eso. Hay los mundanos, no sé cómo es que le llaman a eso, ¿verdad? Que un déjà vu, no sé cómo le llaman a esas cosas. Pero yo sé cuando Dios me está hablando algo específico a mí. Algo que por años no había entendido, algo que por años no había descubierto. De repente ese tesoro se abre. Y de repente dices: por eso no había entendido por qué Dios no me ha puesto ahí. Ahora entiendo por qué Dios está tardando tanto con la promesa que me había dicho. Ahora entiendo por qué ya no estoy con tal persona. Ahora entiendo por qué ya no estoy en tal situación. Porque Dios muestra su gloria con nosotros. Él quiere mostrarse, Él quiere que tú lo voltees a ver, ¿sí? Todo el tiempo trata de hablarnos, todo el tiempo trata de decirnos: quiero hablar contigo, quiero conectarme contigo, pero depende de nosotros. Algo que espero tratar esto en julio, pero igual todo este año estoy hablando sobre eso, de estar en lo secreto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el secreto con Dios, cuando nosotros conocemos y somos santificados, y no solamente santificados por venir acá, porque hay gente que solo se limita a pequeños destellos de Dios aquí en el auditorio, ¿verdad? Que de repente llegan, se caen, de repente Dios los toca, pero en su casa no sienten nada.
Pero cuando estás en tu casa y te encierras y buscas la presencia de Dios, dice la Biblia, cerrada la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero cuando dice eso, yo lo conecté con otra palabra que también dice la palabra de Dios. El secreto para que Dios te hable, para que Dios te hable profundamente, es hacer eso. Dice, cerrada la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Que te metas hasta el fondo y busques la presencia de Dios. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Señor está a la puerta y llama. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando Jesús dijo eso, es una palabra de parte de Jesús en el Nuevo Testamento, Él dijo, si alguien oyere que yo estoy tocando la puerta. Pero ¿cómo puedes oír que están tocando la puerta si no estás adentro? Primero tienes que estar adentro, como dice la Biblia, cerrada la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero ya que estamos adentro del cuarto, ahí es cuando Jesús llega a tocar y quiere entrar con nosotros y convivir con nosotros y vivir con nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Hasta que tú das el tiempo, hasta que tú te metes a la presencia de Dios, hasta que tú dices, yo no salgo de aquí hasta que Dios me dé la promesa por la que vine, no salgo de aquí hasta que me sienta confiado como un león, hasta que Dios me hable, entonces voy a salir de aquí, es cuando Jesús llega a tocar la puerta. Porque Él dice que Él toca la puerta y llama, y si alguno oye su voz, ¿por qué? Porque debes de estar adentro para poder oír su voz, para poder escuchar que están tocando la puerta. No puedes oír que tocan la puerta si estás fuera de tu casa. Pero cuando estás adentro, estás escuchando el momento que Dios te va a hablar. Estás oyendo el momento en el que Dios va a tener una promesa sobre tu vida, una palabra, una declaración que has esperado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. La gente que realmente estamos conectados con su presencia. Y para estar en santidad tienes que huir de cualquier cosa que estorbe tu comunicación con Dios. Si hay personas que te estorban en el trabajo, algún amigo que en vez de motivarte a seguir a Dios te dice, vamos por unas chelas, vamos a hacer esto o lo otro, aléjate. Si alguna muchacha, ¿verdad? Algún muchacho de aquí en la iglesia ya quiere andar de noviero y todo, pero la muchacha ni siquiera es cristiana, aléjate. Y a veces aunque estén aquí en la iglesia, que dicen ser cristianos pero no lo son, tratan de distraer al muchacho del propósito que Dios tiene para ellos. E incluso puedo llegar a decir que algunas muchachas son usadas por el diablo para dentro de la iglesia, incluso porque tal vez no sean cristianas, para quitar el propósito que tiene ese joven para Cristo. ¿Por qué? Porque los distraen, ¿verdad? Vamos mejor al cine. Ya salió la nueva de Chucky 3, vamos. Es que va a salir. Los cristianos no tenemos por qué estar viendo películas de terror. Ay, pastor, no es cierto. Si no, déjeme revisar su Netflix, su HBO, Amazon Prime. Todas las películas que aparecen hasta arriba son las que más miran. Se aparece ahí El Conjuro, La Bruja Escarlata, no sé qué más, un montón de cosas. Quiere decir que estás muy involucrado en eso. Y son puertas abiertas que tienes. Hay un amigo que me dijo el otro día, y si a mí me gustaba mucho ver una serie de hace unos años que se llama Stranger Things o Cosas Extrañas en español, pero habla mucho sobre demonios y sobre entrar al infierno y un montón de cosas. Y dice, yo vi al personaje, al demonio que sale ahí, que se me apareció cuando yo estaba orando, se me aparecía. ¿Por qué? Porque quería estorbar la bendición que Dios tenía para mí. Quería espantarme, cerraba yo los ojos y hasta miedo me daba porque me aparecía esa imagen. Y muchos les aparece así, muchos tienen, incluso aunque ya están grandes, ya mi papá ya están viejos, le tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no están con Dios, porque Cristo no está ahí, porque con ellos. ¿Por qué? Porque se espantan, tienen más visiones demoníacas o están más involucrados con esas películas o con ese contenido que con Cristo. Pero yo estoy más involucrado con Cristo a tal punto que no me da miedo la oscuridad, a tal punto que puedo ver demonios pero no me dan miedo porque sé que es más grande el que está conmigo que ellos mismos, sé que es más grande el que está con nosotros.
Pero si tú incitas tu miedo en tu corazón, tú empiezas a ver películas que no debes, películas de terror, películas pornográficas, y empiezas a abrir algo en tu corazón y en tu mente, el diablo va a entrar por ahí y el miedo se va a apoderar de ti. Pero hasta hay una canción, ¿verdad?, que dice: ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y cuando dice eso es porque cuando tú estás con Cristo, estás confiado como un león. No tienes miedo, no tienes pena. ¿Por qué? Porque sabes que eres santo, sabes que Dios está contigo, sabes que eres santo no porque seas demasiado bueno, sino porque Dios te tuvo misericordia. Y gracias a eso, y gracias a que estás consciente de eso, sabes que no puedes andar viendo esas cosas, ni teniendo malas amistades, ni dejándote llevar por nadie. ¿Por qué? Porque sabes que le debes la santidad a Jesús. Le debes a Jesús ser santo. Le debes a Él la salvación que te regaló, que te dio. Dirían por ahí: la salvación es gratis, lo que cuesta es el mantenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la santidad es lo que cuesta, la santidad es lo difícil. Cuando ya no puedes decir groserías, cuando ya no puedes hacer estas cosas que menciono. ¿Por qué? Porque es complicado. Pero cuando tú lo haces un sacrificio y Dios lo voltea a ver. Dios le llega hasta el cielo el sacrificio que tú estás haciendo. Es decir, yo no quiero ser parte de este mundo, no quiero ser parte de esta cultura, voy a ser parte de lo que Dios tiene para mí. Voy a ser parte de lo que Él tiene para mí. Ahora dice la palabra, dice en primera de Pedro 1, 14 al 16: por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Esa es una ordenanza que Cristo tiene para nosotros, una ordenanza de parte de Dios: sean santos porque yo soy santo. Incluso el apóstol Pablo llegó a ser tan atrevido que dijo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Eso es más sorprendente, porque el apóstol Pablo era un humano, era una persona como nosotros. Pero hasta incluso él, sabiendo que Dios lo estaba santificando, dijo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que él estaba haciendo su mayor esfuerzo, estaba haciendo lo que él podía. Era una carta abierta, una Biblia abierta para los que no conocen a Cristo. Por eso nosotros debemos de buscar la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Y en estos días es complicado no entender eso. ¿Sabes por qué? Porque el mundo cada vez está peor, cada vez hay más calor. ¿Cuándo tiene más calor ahora en San Cristóbal? ¿Verdad? El otro día estaba a 30 grados aquí, imagínense. Antes no subíamos ni de 25, ahora está a 30 y cosas por el estilo, ¿no? Y el mundo se está calentando más. Ahorita va a haber un eclipse el 8 de abril y un montón de cosas que vienen, que Dios tiene preparado para castigar a este mundo. Pero por eso dice la palabra de Dios: están en este mundo, pero no son de este mundo, porque nosotros somos parte del reino de los cielos. Pero cuando tú eres santificado, cuando tú amas a Cristo, cuando tú lo estás buscando, cuando lo estás imitando, cuando haces que otros lo conozcan a través de ti, es cuando demuestras que Cristo está en ti. Y es cuando demuestras que eres parte del reino de Dios. ¿Cuántos de aquí han traído a alguien a Cristo alguna vez? Sí, porque dice la Biblia que el árbol por su fruto se conoce. Tú tienes que invitar gente a que venga a la iglesia, por lo menos a la célula, por lo menos a algún tabernáculo de oración de hombres, por lo menos a un encuentro. Tienes que invitar a gente. ¿Para qué? Para que ellos conozcan al mismo Dios que conoces tú. ¿Sí? Y en estos días en los cuales el mundo celebra a Cristo según ellos, pero un Cristo falso, un Cristo que está colgado, nosotros tenemos que celebrar a un Cristo que vive para siempre, a un Cristo que está resucitado. Por eso nosotros debemos de vivir como verdaderos hijos de Dios en esta tierra. Dios nos mandó a vivir acá como una luz y sal en medio de las tinieblas. Este mundo, como dije, cada vez está más corrompido, vienen cosas más extrañas sobre este mundo, pero en este mundo tendrán aflicción, pero dice la palabra del Señor: confíen en mí porque yo vencí a este mundo. Y cuando nosotros confiamos en Él, sabemos que contamos con Él, sabemos que cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él. Yo no sé ustedes, pero yo siento que cada vez Jesús está a punto de venir. No sabemos fechas exactas ni nada, pero dijo el Señor: habrán señales en el cielo. Yo no sé ustedes si han visto estos días, pero ha habido una luna de sangre, una luna roja.
2, 3 días lo hemos visto, 2, 3 noches. En el cielo se ve increíble, ¿verdad? Hermosa la luna, pero tiene un tono rojo. Y son señales en el cielo. No quiere decir que la luna sea de sangre, que si usted vaya tiene A positivo la luna, no. Se refiere a que está roja. Pero hay señales en el cielo. Va a haber un eclipse, todas esas cosas que están pasando es una señal de que Cristo está cerca. Es una señal de que Cristo está diciendo, estoy cerca. Nos está diciendo en la oreja, ya voy a venir. Y si no hacemos caso a eso y si no vivimos en santidad, entonces no alcanzaremos la promesa que Dios tiene para nosotros, que es que no íbamos a sufrir en esta tierra, sino que Él nos iba a llevar con Él. Y yo estoy seguro de que habemos muchos aquí que recordamos cuando aceptamos a Cristo, cuando comenzamos nuestra vida en Jesús. Yo, aún siendo hijo de pastor, no por eso quiere decir que ya soy salvo. No quiere decir que por eso, ya soy santo, porque mi papá es santo, yo soy Blue Demon. No, si él es santo, no por eso soy santo yo. Yo fui santo y soy santificado. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo en mi corazón. Si usted me pregunta qué fecha fue el día que acepté a Cristo, ¿cuántos de aquí se acuerdan qué día aceptaron a Cristo? Sí dicen, ¿eh? Ahora ni se acuerdan de cuándo se casaron con su esposa. ¿Cuándo fue, mi amor? ¿En mayo o en abril? No, esa es una fecha importante, hermanos. El día que usted aceptó a Cristo en su corazón es la fecha más importante de su vida, me atrevería a decir, porque fue el día en el que usted se volvió parte del reino de Dios, ¿sí? Y cuando hubo fiesta en el cielo por usted. Si tú me preguntas a mí las fechas importantes de mi vida, espiritualmente hablando aquí de la iglesia, ¿cuándo acepté yo a Cristo? Acepté a Cristo el 13 de octubre del 2006, hace 18 años, casi 18 años. Ahorita mis primos están cumpliendo 18, dos de mis, un sobrino y un primo. Pero por esas fechas yo acepté a Cristo, hace 18 años. Me acuerdo que estábamos ahí y empezamos a ver en las noticias, ¿no?, que ya estaban sacando la marca de la bestia, un montón de cosas así. Y no por miedo quiero decirles que acepté a Cristo, no, sino que yo de por sí sentía en mi corazón que yo debía aceptar a Cristo, porque no me sentía salvo, no sentía que Jesús estuviera dentro de mí. Tenía 12 años en ese entonces y me acuerdo que mi papá nos dijo, ¿ya vieron eso que viene sobre el mundo? Yo dije, sí. Y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Y le dije, sí. Y por eso yo me acuerdo, el 13 de octubre del 2006 yo me arrodillé y le dije sí a Jesús. Y si usted me pregunta, ¿qué otra fecha te acuerdas? Aparte de cuando aceptaste a Cristo, me acuerdo del 17 de abril del 2007, cuando yo me bauticé. ¿Por qué? Porque para mí es importante. Para mí es importante recordar que alguien me dio de su gracia, que alguien se sacrificó por mí, murió en la cruz, pero resucitó para que yo fuera salvo. Por eso yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo con tanta gratitud de hace 18 años. ¿Por qué? Hace 17, 18 años, ¿por qué? Porque yo sé que estoy agradecido con Él. Porque nada me puede apartar. Hay una palabra hermosa que dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Y déjeme decirle algo, desde entonces, desde esa fecha, he tenido encuentros constantes con Dios. Momentos en los cuales yo me acuerdo que le decía a mi papá, me acuerdo una vez, me dio risa porque mi papá estaba enojado, y me acuerdo que yo lo conozco cuando está enojado, ¿no? Pero yo me acuerdo que había estado como 3 horas en mi habitación teniendo un encuentronazo con Dios, ¿verdad? Así donde Dios me habló, me puse a chillar y todo. Y yo me acuerdo que bajé a la oficina de mi papá, y me acuerdo que mi papá andaba con su cara así de enojado. Ya me iba a regañar cuando le digo, acabo de tener un encuentro con Jesús. Y me acuerdo que mi papá como que le bajó, ¿verdad? Dijo, felicidades, hijo, qué bueno que sientas así la presencia de Dios, porque eso es lo que hay que buscar. Porque cuando tú estás con el Señor, Él calma todas las cosas. Él tiene control de absolutamente todo. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que hace poco lo oí en una canción, que me llama mucho la atención porque a mi esposa le gusta mucho, a mí también. En el principio de esa canción a mí me gustó mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte donde la persona que está hablando ahí, el salmista, empieza a declarar algo.
Y me acuerdo de que dijo Salmos 18:6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora, ¿quién dijo eso? Lo dijo el salmista David hace 3000 años atrás. Dijo: en mi angustia yo llamé a mi Dios. Dice mi Dios, no dice el Dios de los judíos, no, dice mi Dios. Y él me escuchó desde su santo templo. Ahora, cuando yo escucho esa palabra, a mí me sorprende, porque yo digo, eso quiere decir que cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando somos santos, cuando estamos buscando de Él y no nuestras propias necesidades, nuestras propias cosas, ¿verdad? No buscamos a Jesús por una sanidad, no buscamos a Jesús por una cosa. Él tiene el compromiso de rescatarnos. Él tiene el compromiso de escuchar desde su templo. Ahora, en la antigüedad, cuando David dijo eso, aún había un templo físico. Por eso dice él, me oyó desde su santo templo, me escuchó desde allá. Yo alcé mi voz y le pedí ayuda y me escuchó desde su templo. Pero dice la Biblia que después, en la gracia, a partir de ahora que aceptamos a Cristo, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando vayamos a hacer algo, cuando vayamos a pedirle a Dios ayuda, hay que saber que Él está en nuestro corazón. Ya no tenemos que ir a un templo físico. Ya no tenemos que estar yendo a cualquier cosa para poder alcanzar a Dios a diario, ¿sí? Aquí nos juntamos en este auditorio, ¿sí? Pero no tienes por qué correr hasta acá y esperar que Dios esté aquí, no. En tu habitación, en tu corazón, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque Él resucitó para vivir dentro de nosotros. Y cuando tú estás ahí, cuando le dices: Señor, en mi angustia te invoqué, pero ya lo tienes acá adentro. Y cuando tienes a Jesús adentro, sabes que Él va a hacer las cosas. Sabes que nada va a ser imposible, porque para el que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, sabes que Él va a hacer las cosas por ti. Esta historia siempre la he contado, pero lo quiero contar de nuevo. Hace unos años yo me sentía un poco fracasado, un poco, bueno, no tanto por mí, sino por unas circunstancias que pasaron. Yo me sentía muy mal. Me tocó viajar a un lugar que se llama, a Pachuca, me tocó viajar esa vez. Y yo me acuerdo que le pregunté a Dios, ¿verdad? Le dije, ¿qué tengo que hacer? Me siento mal, me siento fracasado, siento que nada me está saliendo bien, siento que ya nunca vamos a poder hacer lo que tú nos mandaste a hacer. A ese nivel, ¿verdad? Sentirse como que ya no hay nada, como pensando que dependía de mí, ¿verdad? Dependía de mi familia. Pero yo todo el tiempo le estuve preguntando a Dios, y durante esas oraciones que hubieron ahí, un evento, un congreso, me acuerdo que pasó el pastor de ahí de la casa, pero ese pastor era muy usado por Dios, tenía mucho del Espíritu Santo, y me tocó escucharlo a él, ¿verdad? Y de repente se creó una atmósfera del Espíritu Santo, pero yo me empecé a arrodillar. Ante el Señor. Le dije: Señor, yo no sé qué estrategia, qué me vas a dar, porque siento que todo me está saliendo mal, siento que todo está feo, no sé ni a dónde voy a ir, ni qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Pero yo escuché cómo el Espíritu Santo se me acercó a mí, porque yo le dije: ¿qué estrategia me vas a dar? ¿Qué cosa me vas a dar para que yo alcance a jóvenes, para que yo sea una mejor persona, para que yo logre mis propósitos? ¿Qué me vas a dar? Y yo me acuerdo que el Señor, ¿se puede pasar el piano? Estaría increíble. Yo me acuerdo que el Señor me dijo en el oído, yo escuché su voz, y Él me dijo: tú no necesitas estrategias, solo me necesitas a mí. Y eso quebrantó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí en ese momento que no necesitaba a nadie más, no necesitaba a mi papá, no necesitaba a mi mamá, no necesitaba a nadie, solamente lo necesitaba a Él. Y por eso estoy parado el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú eres santo, el Señor está contigo, y todos los días de tu vida ahí va a estar. No se va a desaparecer. No es como los católicos que hoy celebran su resurrección y creen que ya resucitó y qué bueno, y hay que se quede en el templo. No,
para nosotros. Ya no tenemos que ir a un templo, ya no solamente dependemos de venir aquí el domingo, sino que lo tenemos a diario. Y tienes la oportunidad de volver a hablarle, tienes la oportunidad de volver a decirle. Yo me identifico con el rey David ahí, porque él dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó desde su santo templo. Él me escuchó. Pero ¿cómo puedes alcanzar a hablarle a Dios si no lo conoces? ¿Cuántas veces le hablas al día? ¿Cuántas veces te tomas el tiempo para decirle: Señor, te amo? Señor, necesito que vengas porque mi matrimonio está a punto de quebrar. Necesito que vengas porque mi hija está a punto de morir de calentura. Necesito que vengas y hagas algo por mí porque ya no tengo dinero suficiente. No le estás hablando a un Dios, a un Cristo crucificado, a un pedazo de piedra, a un pedazo de cartón. Le estás hablando al Dios Altísimo. Pero ¿cuántas veces le vas a decir: Señor, quiero que vengas, haz lo que tengas que hacer? A mí me pasó un montón de veces cuando estoy acongojado, tengo un montón de detalles en mi vida, lo volteo a ver a Él y yo sé que Él me escucha desde su santo templo. Él me escucha y me voltea a ver. Y hay una palabra hermosa que está también en el Nuevo Testamento, donde Dios dice: van a clamar a mí y yo los voy a escuchar. Van a levantar su voz y va a retumbar en el cielo. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Dios. ¿Cuántos aquí han anhelado cosas por años y no las han tenido? ¿Por qué? Porque no estás tan conectado con Él. Jesús quiere conectarse contigo hoy. Te quiere decir: yo no estoy muerto, yo no me quedé en un madero, no me quedé colgado ahí. Sigo activo, sigo estando aquí. Y te está diciendo: tienes que venir, tienes que hablar conmigo. Ven una vez más, quiero escucharte a ti, pidiéndome ayuda. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo como papá, a veces mi hija me pide ayuda, ¿verdad? A veces son cosas pequeñas, a veces porque está a punto de caerse de algún lugar. Pero cuando yo escucho su vocecita que me dice: ayuda, ayuda, me dice ella, ¿no? Me da tanta ternura y me da ganas de apapacharla, de decirle: ay, aquí estoy, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo: a Dios también le damos ternura cuando nosotros le pedimos ayuda. Que sea, este piensa que su matrimonio se va a destruir, pero aquí estoy yo. Este cree que su negocio va a quebrar, pero aquí está el que es dueño del oro y de la plata. Este cree que su vida se está destruyendo, pero solamente le estoy moldeando porque quiero mostrarle mi gloria. Y le damos ternura a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros problemas delante de Él no son nada. Delante de Él son cosas pequeñas que puede solucionar. Yo creo que te pongas de pie, iglesia, esta mañana. Y yo sé que en este lugar hay más de uno que quiere hablarle a Dios, decirle: Señor, quiero que me sigas santificando, quiero que me sigas hablando. ¿Cuántos pueden venir aquí esta mañana adelante y decirle: Señor, yo sí quiero? Yo conozco al Jesús que sí resucitó.